Perrita preñada fue arrojada a la basura como si fuera un objeto desechable. Pasó el tiempo y pensó que había llegado su último día, pero ocurrió un milagro. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa por la mente de un perro abandonado? ¿Qué siente cuando ve pasar a la gente a su lado como si fuera invisible? ¿Será que, en el fondo, todavía tiene un rayo de esperanza de que alguien se acerque a él? Luna no entendía qué había hecho mal. Sus ojos buscaban respuestas en las sombras de la noche, mientras su cuerpo, débil y exhausto, se negaba a ceder al abandono. Estaba embarazada, cargando dentro de ella vidas inocentes que no tenían idea de la crueldad del mundo que les esperaba. Pero ella lo sintió. Sintió el frío del asfalto bajo su delgado cuerpo. Sintió el hambre carcomiendo su estómago vacío. Sintió el miedo de cerrar los ojos y no despertar. La primera gota de lluvia cayó sobre la nariz de Luna como un susurro frío, pero ella no se movió. Permaneció allí, inmóvil, sintiendo la humedad infiltrarse en su piel, recorriendo sus ojos y mezclándose con la pequeña suciedad acumulada en su pelaje. Era un frío cortante, pero no de esos que hacían temblar el cuerpo. Era un frío que venía de dentro, que poco a poco se instalaba en el alma y se pegaba a la piel como una sombra imposible de sacudir. La lluvia se hizo más espesa y cada gota que golpeaba a Luna parecía cargada de algo más grande, como si el cielo mismo estuviera de luto por lo que ella estaba experimentando. Sus ojos marrones enormes y llenos de historias no contadas aún conservaban un brillo discreto, una chispa de esperanza que se negaba a apagarse. Pero, de todos modos, ¿qué significaba esta esperanza? ¿Fue el deseo de ser encontrado, ser amado, o simplemente la necesidad de creer que todo eso no sería en vano? El olor a basura alrededor era casi sofocante. Bolsas rotas dejaban al descubierto restos de comida en mal estado, trozos de algo que alguna vez había sido valioso para alguien y que ahora no eran más que restos olvidados. Pero a Luna no le importaba. El olor a basura no fue lo que dolió. El olor a rechazo era peor. Le empapó la piel, entró en sus pulmones y le dejó un sabor amargo en la boca seca. Era un olor invisible, pero la hacía sentir más pequeña, insignificante. Luna intentó acurrucarse entre los escombros, buscando algún rastro de calor entre el cemento helado. Su cuerpo era delgado, débil, y su vientre, hinchado, llevaba pequeños corazones que aún latían, ajenos al mundo cruel que los esperaba. Su instinto maternal gritaba en su interior, ordenándole que se protegiera y se mantuviera firme. Pero ¿cómo podría proteger a sus cachorros si apenas podía protegerse a sí misma? ¿Cómo ser fuerte cuando su propio cuerpo la abandonaba? Su corazón latía lentamente, arrastrando cada pulso como si necesitara permiso para continuar. El tiempo parecía diluirse entre los latidos débiles y espaciados, como si su existencia pendiera de un hilo invisible, dudando entre el presente y el olvido. Luna no quería darse por vencida, pero su cuerpo, frágil y cansado, ya no respondía con la misma seguridad. Parpadeó lentamente, con los ojos pesados, como si cada vez que los cerraba tardaran un poco más en abrirse. Su pecho subía y bajaba con una respiración lenta, casi imperceptible, como si estuviera aprendiendo a ceder al silencio. La fatiga ya no era solo física, era algo más profundo, un peso que se alojaba entre sus delgados huesos y su piel marcada por el abandono. Entonces, algo rompió la quietud de la noche. Pasos. El sonido resonó sobre el asfalto mojado, rítmico, seguro, como una promesa aún no hecha. Un crujido seco contra el suelo, firme e indiferente, que contrastaba con la vulnerabilidad de un cuerpo que ya no tenía fuerzas para moverse. Por un instante, su corazón, antes débil y vacilante, reaccionó. Un destello de algo que parecía esperanza o instinto. No importó. Por un segundo, olvidó el dolor, el frío y el hambre. Solo escuché. Todo su cuerpo parecía haberse congelado, pero su mente suplicaba: por favor, visítame, solo mírame. Reuniendo la poca energía que le quedaba, Luna levantó la cabeza. Fue un movimiento pequeño, casi insignificante para el mundo, pero gigantesco para ella. Sus ojos, llenos de cansancio y algo que quizás era una última súplica silenciosa, se volvieron hacia la dirección de aquellos pasos.
Pero los pasos no se detuvieron. Pasaron rápidamente, sin dudarlo, sin mirar atrás. Luna permaneció quieta, mirando. El sonido de pasos disminuía con cada segundo, desapareciendo gradualmente en la oscuridad, hasta que solo quedó el sonido de la lluvia fina y el viento frío barriendo las calles vacías. Ya había perdido la cuenta de cuántas veces sucedió esto, cuántas siluetas pasaron a su lado como si fuera un fantasma, como si tu dolor no existiera, como si tu vida no importara. Era como si el mundo hubiera decidido que ella no merecía ser notada. Pero, por alguna razón inexplicable, algo dentro de ella todavía se resistía. Era una especie de fe que quizás solo poseían los perros, esa insistencia casi ingenua en creer en los humanos, incluso cuando todo decía lo contrario, la absurda esperanza de que algún día a alguien le importaría. Sus ojos comenzaron a cerrarse. El frío ya no le molestaba tanto. El cansancio era pesado, como una manta oscura que se extendía sobre ella, invitándola a descansar. Quizás solo por unos minutos, quizás para siempre. Necesitaba fuerza para sobrevivir un día más. Lo que Luna no sabía era que, mientras sus párpados se entregaban al sueño y su respiración se hacía más lenta, el destino ya se estaba moviendo. El siguiente latido de tu corazón no sería el final, sería el comienzo de algo que cambiaría su vida para siempre. Los perros nunca se rinden, incluso cuando el mundo les da la espalda. Luna todavía creía, y tú también puedes ser parte de esta cadena de esperanza. Comentario: creo en los perros para demostrar que nunca están solos. Ahora suscríbete y deja tu me gusta si amas a los animales y quieres que esta historia llegue a más personas y a más animales por rescatar. ¿Alguna vez has sentido que el destino está en juego? Como si cada segundo extra fuera una lucha silenciosa entre continuar o desaparecer. Para Luna el tiempo parecía haberse convertido en algo lejano, una cuenta invisible que ya no tenía fuerzas para seguir. Su cuerpo estaba inmóvil, exhausto, pero su mente aún resistía. El corazón, incluso débil, latía como un susurro insistente, como negándose a aceptar que este podría ser el final. El fuerte olor de la basura circundante se volvió cada vez más opresivo. Bolsas rotas, restos de comida en descomposición, cajas húmedas y trozos de vidrio rotos formaron el escenario de su abandono. La ligera lluvia había cesado, pero el frío persistía, pegándose a su piel como un cruel recordatorio de que la soledad era su único refugio. Cada célula de su cuerpo pedía descanso, pero algo dentro de ella le decía que aún no era el momento. Los cachorros en su útero se movían, presionando contra sus costillas, recordándole que su lucha no era solo por ella misma. Fue entonces cuando el sonido de un motor resonó en la calle vacía. El sonido metálico del camión de la basura cortó el silencio, seguido por el estrépito de las bolsas arrojadas, aplastadas sin contemplaciones dentro del compactador. Las brillantes luces de los faros iluminaban los rincones oscuros de la calle, revelando las sombras de las bolsas apiladas en lo alto, listas para ser llevadas. Luna olió el olor a aceite quemado mezclado con la basura. El sonido de los fuertes pasos de los barrenderos acercándose hizo que su corazón se acelerara levemente, pero su cuerpo apenas reaccionó. Su respiración, antes lenta, se volvió irregular. Cada movimiento era un esfuerzo, un grito silencioso de ayuda que nadie parecía escuchar. La primera bolsa fue levantada y arrojada al camión con un ruido sordo. Luego otro, y uno más. El trabajo era mecánico, rutinario, hecho sin pensar. Una noche más de trabajo para estos hombres, un día más recogiendo lo que la ciudad desechó sin remordimientos. Pero entonces, cuando uno de los barrenderos cogió otra bolsa negra, algo le hizo dudar. Sus dedos ya estaban cerrados alrededor del plástico áspero cuando sintió movimiento. Algo casi imperceptible, un débil temblor, una señal de vida donde solo debería haber descarte. Frunció el ceño y sacó la bolsa con más cuidado. Su corazón latía un poco más rápido. Lo sentí de nuevo. Un escalofrío como si algo en su interior intentara moverse. «Oye, espera un momento», llamó al colega que estaba a su lado. «Creo que hay algo aquí». El otro barrendero lo miró sorprendido, pero sin mucho interés. «Debe ser un ratón».
Esto lo vemos directamente. El hombre sujetó la bolsa con más firmeza y sintió otro movimiento. No era un ratón, era más grande. Algo estaba respirando allí. Luna intentó mover una de sus patas, pero su cuerpo estaba demasiado débil. Un sonido apenas audible escapó de su garganta, un gemido bajo y ronco, un último intento de hacerse notar antes de que fuera demasiado tarde. El barrendero abrió mucho los ojos. «Eso no es un ratón». Se agachó y con dedos temblorosos empezó a abrir con cuidado la bolsa negra. Con cada segundo que pasaba su pecho se contraía más. ¿Qué encontrarías dentro? ¿Un animal herido? ¿Un perro? La mera idea de que pudiera ser un ser vivo luchando por escapar le dejó sin aliento. Cuando la abrió lo suficiente para ver el interior, lo que vio lo dejó helado. Desde el centro del plástico oscuro, dos ojos marrones, grandes y llenos de dolor, lo miraban fijamente, parpadearon lentamente, como si estuvieran rogando sin necesidad de palabras. El hombre tragó. Luna no sabía quién era este extraño, pero sabía que él era su única oportunidad. ¿Alguna vez has mirado algo y has sentido una opresión en el pecho? Esa sensación de que algo simplemente no está bien, que hay ante ti una injusticia tan flagrante que el silencio se vuelve insoportable. Eso es exactamente lo que pasó en ese momento. La bolsa negra se abrió y los tristes ojos marrones de Luna se encontraron con los del barrendero, quien, por un momento, no supo cómo reaccionar. Todo a su alrededor desapareció. El ruido del camión, las bolsas siendo aplastadas, la rutina automática del trabajo. Nada importaba más que la escena que tenía ante él, porque eso no fue un error, no fue una coincidencia. Alguien lo había hecho a propósito. Luna estaba ahí, inmóvil, pero respirando. Su cuerpo era un mapa de huesos salientes y piel en carne viva, un reflejo del hambre que la había consumido durante demasiado tiempo. El vientre, hinchado y pesado, temblaba con los pequeños movimientos de los cachorros que aún no habían descubierto el mundo. Pero lo que más le dolía no eran las marcas físicas, no era la suciedad pegada a su pelaje, no era el olor a podredumbre a su alrededor. Lo que más dolió fue la mirada. Los ojos de Luna no estaban suplicantes, no rogaron, se limitaron a mirar cansados esperando lo peor, porque ella ya había aprendido, ya había comprendido que el mundo no era amable, que la gente pasaba, desviada, ignorada, que nada cambiaría. Ella simplemente existió en ese momento, sin expectativas, sin reacción. El barrendero sintió un nudo en la garganta. Su primer impulso fue preguntarse, ¿quién podría haber hecho esto? ¿Quién podría tomar un animal indefenso, que lleva vida en su interior, y descartarlo como si fuera nada? Como si no sintiera, no sufriera, no luchara por cada aliento. La idea era repugnante. Una cruda indignación ardía en su pecho. Miró hacia un lado, buscando algún tipo de confirmación, como si necesitara que alguien más lo viera para demostrar que no era solo una escena triste en la ciudad. Su compañero de trabajo también estaba quieto, con los ojos muy abiertos y una expresión dura. Intercambiaron una mirada y ahí estaba la respuesta. No podían simplemente continuar. No podían darle la espalda y continuar con su rutina, como si Luna fuera un objeto más desechado. Había que hacer algo. ¿Pero qué? Fue entonces cuando Pedro, el mayor de los barrenderos, dio un paso adelante. No lo dudó. Mientras los demás todavía estaban atrapados en la revuelta silenciosa, él ya había tomado una decisión. Se inclinó lentamente, extendió la mano y observó cada detalle del perro. Vio lo superficial que era su respiración, cómo su cuerpo temblaba a pesar de que no tenía fuerzas para moverse. Vio la forma en que ella no apartó la mirada, cómo no intentó huir, pero tampoco se rindió por completo. Había visto muchos perros callejeros, algunos son asustadizos, otros asustados, otros agresivos por la necesidad de protegerse, pero Luna no era nada de eso. Ella era solo una sombra de algo que alguna vez estuvo completo. Respiró hondo y miró a los demás. No podemos dejarla aquí. Las palabras eran simples, pero cargadas de algo no negociable. Los colegas se miraron. Ellos lo sabían. Sabían que esto era inusual. Sabían que estaban lidiando con algo más grande de lo que podían explicar, pero nadie estuvo en desacuerdo. Pedro pasó con cuidado sus brazos por debajo del frágil cuerpo de Luna.
Sintió el peso demasiado ligero para una perra preñada, sintió la forma en que sus huesos sobresalían bajo la fina piel, sintió la fragilidad de esa vida que ahora dependía de él. Cuando la levantó, algo cambió en los ojos del perro. Fue sutil, casi imperceptible, pero estaba ahí, por un instante tan pequeño que podría haber sido solo un reflejo. Algo brilló en esos ojos marrones, algo entre el miedo y la gratitud. Ella no entendía lo que estaba pasando, no sabía a dónde iba, pero sabía que, por primera vez en mucho tiempo, no me iban a dejar atrás. Hay momentos en la vida en los que todo parece un caos absoluto, en los que el miedo y la incertidumbre se apoderan de ti, y cualquier error puede significar el fin. Esa noche, bajo la tenue luz de una lámpara parpadeante, así fue exactamente como se sintió Pedro. El rescate de Luna ya había sido un shock, una mezcla de ira y compasión que todavía estaba tratando de procesar. Pero nada, absolutamente nada, podría haberlo preparado para lo que estaba por suceder. Luna estaba acostada sobre una vieja manta improvisada en un rincón de la habitación. Su frágil cuerpo tembló y su respiración, antes pesada por el cansancio, comenzó a acelerarse. Pedro, que nunca había presenciado el parto de una perra, tardó unos instantes en darse cuenta de lo que estaba pasando. Un sudor frío le corrió por la nuca al ver que el vientre del perro se contraía violentamente. No era solo dolor o cansancio, era algo mucho más grande. El corazón de Pedro se aceleró. Su primer instinto fue tomar su teléfono celular y pedir ayuda, pero ni siquiera sabía por dónde empezar. ¿A quién llamaría? ¿Un veterinario? Era tarde en la noche, no tenía dinero, no conocía a nadie que pudiera ayudarlo en esa situación. El miedo se apoderó de él y le hizo temblar los dedos. Miró a Luna, que ahora arqueaba su cuerpo, dejando escapar un gemido bajo y doloroso. Sus ojos lo buscaron y hubo algo que hizo que todo dentro de él se detuviera por un segundo. Confianza. Incluso sin entenderlo, incluso sin saber qué haría, Luna confiaba en él. No tenía a nadie más, no había otra opción. Él era todo lo que ella tenía. Pedro tragó saliva y se arrodilló junto a la perra, acariciándole la cabeza en un intento de tranquilizarla. Pero la verdad era que él estaba tan asustado como ella. Su corazón latía a un ritmo frenético y cada contracción de Luna hacía que su pecho se apretara aún más. Los siguientes minutos fueron una confusión de tensión y anticipación. El cuerpo del perro parecía luchar contra su propia debilidad, obligándose a traer al mundo a esos pequeños seres que ni siquiera sabían lo que les esperaba. Pedro miraba completamente perdido, sin saber si debía ayudar, si debía esperar, si estaba haciendo todo mal. Entonces algo sucedió. El primer cachorro comenzó a emerger, un cuerpecito frágil y ensangrentado deslizándose lentamente fuera de Luna, quien jadeaba, agotada, mientras su instinto luchaba contra la debilidad. Pedro sintió un alivio inmediato cuando lo vio allí. Fue real. Lo peor ya había pasado, pero ese alivio solo duró un segundo, un instante fugaz antes de que la realidad lo golpeara como un puñetazo violento. El cachorro estaba inmóvil, pequeño, cálido, pero inerte. El tiempo pareció ralentizarse mientras Pedro miraba fijamente aquel frágil cuerpecito sobre la tela improvisada, con el pecho apretado por una angustia que no sabía contener. Su mente gritó que esto no podía estar pasando, no después de todo lo que Luna había enfrentado, no después de escapar del abandono, de sobrevivir al frío, al hambre, al dolor. Había luchado muy duro para llegar hasta aquí, y ahora, en el momento en que se suponía que la vida finalmente florecería, estaba a punto de ver cómo se llevaban a su cachorro antes de que él siquiera viera el mundo. Luna, a pesar de su cansancio, también lo notó. Sus ojos, todavía húmedos por el esfuerzo, se fijaron en el cachorro. El instinto gritó dentro de ella, empujándola a la acción. Con las pocas fuerzas que le quedaban, comenzó a lamerlo, empujándolo con su hocico, pinchándolo suavemente, llamándolo a la vida. Pero no pasó nada. El pequeño cuerpo permaneció inmóvil, sin señales de haber llegado al mundo para quedarse. Un gemido apenas audible escapó de la garganta del perro, un sonido corto, doloroso, lleno de súplica. Ella se negó a aceptarlo. Pedro sintió un nudo en la garganta.
La desesperación subió por su columna como un frío punzante, se extendió por su pecho y pesó sobre sus hombros. Su mente estaba en pánico, su corazón latía tan rápido que apenas podía razonar. Nunca había experimentado algo como esto. Nunca ha tenido que afrontar la fragilidad de la vida de una manera tan cruda y directa. Su pecho ardía con la sofocante sensación de impotencia. ¿Qué estaba haciendo ahora? ¿Acabas de mirar? ¿Acabas de aceptarlo? La imagen del cachorro allí, sin responder, fue un golpe demasiado difícil de soportar. Pero Luna no se rendiría. Ella no lo aceptó. Siguió intentándolo. Sus lamidos se volvieron más insistentes, sus ojos fijos, rogando en silencio una respuesta. Y entonces se dio cuenta Pedro. Si Luna no se daba por vencida, él tampoco podía darse por vencido. Respiró hondo, tratando de ignorar el temblor en sus manos, y levantó al cachorro con un cuidado que nunca antes había tenido con nada. El cuerpo pequeño y frágil estaba cálido, pero demasiado ligero, como si hubiera vida allí, esperando un empujón para aferrarse al mundo. Su corazón latía contra sus costillas, sus pensamientos eran un torbellino de miedo y urgencia, pero algo dentro de él, algo más fuerte que la duda, lo hizo actuar. Comenzó a frotarlo con un paño seco, pasando sus manos suavemente por el pequeño cuerpo, tratando de estimular la respiración. Sentía que el corazón estaba a punto de salirse de su boca. Cada segundo sin respuesta era un golpe, un agarre cada vez más asfixiante. Le ardían los ojos y tenía la garganta seca. El silencio de la vida que no comenzaba era ensordecedor. Luna lo miró con los ojos muy abiertos y por un instante Pedro sintió que toda su esperanza estaba puesta en él. Ella confiaba en que él encontraría la manera, que no dejaría ir a su cachorro sin luchar. El tiempo parecía escaparse entre los dedos de Pedro, convirtiéndose cada segundo en una eternidad asfixiante. El cachorro permanecía inmóvil, demasiado pequeño, demasiado frágil, y a cada momento que pasaba sin reaccionar, el miedo crecía como una densa sombra, envolviendo todo a su alrededor. El silencio era absoluto, opresivo, como si el mundo entero estuviera esperando una respuesta que tal vez nunca llegaría. Pedro no se detuvo. Su corazón golpeaba contra sus costillas, sus manos temblorosas frotaban su cuerpecito inerte, tratando de despertarlo, tratando de alejarlo del borde de lo desconocido. Su mente era un torbellino de voces, de desesperación, de súplicas silenciosas. Nunca había sentido tanta impotencia, un miedo tan crudo y cruel, como si estuviera enfrentando algo que no podía controlar. Pero entonces, en medio de la presión asfixiante del tiempo que se acababa, algo cambió. Fue solo un escalofrío, un pequeño y débil espasmo bajo sus dedos, tan sutil que, por un momento, creyó que lo había imaginado, pero luego llegó otro, casi como un soplo, un hilo de vida, resistiendo, aferrándose a lo que quedaba. Pedro contuvo la respiración. Un calor diferente subía por su pecho, como si un rayo hubiera atravesado todo su cuerpo. Sus ojos se abrieron, fijos en esa pequeña forma que hasta hace unos segundos parecía perdida. Antes de que pudiera reaccionar, un sonido llenó el aire. Un sonido vacilante, tembloroso, débil pero real. Un grito, el primer grito. Ese sonido rompió algo dentro de él, como si se hubiera roto una represa. Su corazón se aceleró, latiendo con una fuerza que casi le dolía, y sus ojos se llenaron de lágrimas antes de que pudiera controlarlas. El alivio llegó como una ola abrumadora, haciendo que su respiración temblara. Todo su cuerpo liberara toda la tensión que lo consumía. El cachorro estaba vivo. Contra todo pronóstico, contra toda la incertidumbre de esa noche, había decidido quedarse. Respiró. Él luchó. Luna dejó escapar un largo y profundo suspiro, lleno de cansancio, pero también de algo más. Un alivio tan puro, tan genuino, que Pedro casi podía sentirlo en su propio pecho. El perro se inclinó y acercó al cachorro con un cuidado que rayaba en lo sagrado. Su cálida nariz tocó la piel húmeda del pequeño cuerpo. Su lengua pasó suavemente sobre él, reconociéndolo, acogiéndolo. Ella lo abrazó contra su vientre, envolviéndolo con su calidez, como para protegerlo de cualquier amenaza que se atreviera a intentar apoderarse de él nuevamente. Sus ojos,
antes llenos de cansancio y miedo, ahora tenían algo diferente. Una chispa de esperanza, una confirmación de que todo lo que había soportado hasta ahora no había sido en vano. Pedro se quedó allí, quieto, observando, sintiendo su pecho subir y bajar con respiraciones pesadas, su cuerpo todavía temblando, la adrenalina corriendo como fuego por sus venas. El nudo en su garganta todavía estaba ahí, pero ahora era diferente. Ya no era solo miedo, era algo más grande, algo que no sabía cómo describir, una mezcla de incredulidad y agradecimiento, de respeto y admiración. Nunca había sostenido algo tan frágil, nunca había sentido así el peso de una vida en sus manos, y ahora sabía que nada dentro de él saldría de esa noche de la misma manera. La primera batalla había sido ganada, pero la noche aún no había terminado. Algo increíble estaba a punto de suceder, algo que cambiaría la vida de Pedro para siempre y que te dejará con la boca abierta. Hay momentos en la vida en los que todo cambia sin previo aviso, sin preparación, como si el destino nos diera un empujón silencioso, obligándonos a ver algo que antes pasaba desapercibido. Pedro nunca fue el tipo de persona que planeaba grandes trastornos. Nunca se imaginó involucrado en algo más grande que la simple rutina que lideraba. Pero allí, arrodillado junto a Luna, viendo respirar por primera vez aquel pequeño milagro, se dio cuenta de que ya no era solo un espectador. Algo dentro de él había cambiado para siempre. El cansancio pesaba sobre sus hombros, sus ojos ardían por el sueño, interrumpido, pero nada de eso importaba. Lo que importaba era Luna, todavía exhausta, pero con su mirada ahora llena de algo que antes no estaba allí: esperanza. Pedro nunca había visto nada igual. No fue solo una perra dando a luz, ella era una guerrera que, después de ser descartada, ignorada, abandonada a morir, ahora recibía a sus cachorros con un amor que no necesitaba palabras para ser comprendido. Los acercó, los calentó con su propio cuerpo delgado y debilitado, lamió cada uno como si quisiera memorizar su existencia, como si prometiera protegerlos a cualquier precio. Pedro sintió una opresión en el pecho cuando se dio cuenta de lo que eso significaba. No pensó en el sufrimiento que pasó, no guardó rencor por el abandono, no se arrepintió de las heridas en su cuerpo. Su único instinto era amar incondicionalmente a esos pequeños seres. Él la miró y se preguntó cómo algo tan puro podía existir todavía en un mundo tan cruel. Sintió que las lágrimas volvían a brotar, pero no intentó contenerlas. No había nadie allí para juzgarlo, solo Luna y esos cuerpecitos frágiles que ahora dependían de ella, y el de ella, porque en ese momento Pedro supo que no podía dejarla así después de que todo esto terminara. No podía ser otra persona en su vida la que la abandonara. Nunca fue una persona con muchos recursos. Su vida siempre fue una batalla silenciosa para pagar las cuentas, para seguir adelante sin grandes expectativas. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que se enfrentaba a algo por lo que valía la pena luchar, algo más grande que él mismo. Luna lo necesitaba, los cachorros lo necesitaban, y los necesitaba más de lo que creía. La decisión se tomó ahí, sin necesidad de palabras. Se quedaría con Luna. Haría lo que fuera necesario para asegurarme de que ella y sus cachorros tuvieran la oportunidad que nunca tuvieron, e incluso si no supiera exactamente cómo, encontraría una manera de hacerlo funcionar. El tiempo pasó lentamente esa mañana. Pedro preparó un rincón más cómodo para Luna, encontró una manta vieja para cubrir el piso e improvisó una pequeña cama para que los cachorros pudieran acurrucarse con mayor seguridad. Se quedó allí, observándolos, sintiendo una extraña paz apoderarse del espacio, como si, a pesar de las dificultades que vendrían, todo estuviera exactamente donde debía estar. Llegó la mañana trayendo luz a través de las aberturas de las ventanas y con ella un sonido inesperado, un timbre de móvil insistente. Pedro parpadeó un par de veces, tardando un poco en entender lo que estaba pasando. Levantó su teléfono todavía aturdido por su breve y problemático sueño y vio notificaciones apareciendo en la pantalla. Mensajes, muchos mensajes. Encendió el wifi y de repente todo explotó. Frunció el ceño cuando vio su nombre mencionado en publicaciones, fotos y videos.
Su vecino, un niño que vivía en el departamento de al lado, había filmado el momento en que llegó con Luna en brazos la noche anterior. La leyenda decía todo lo que había que decir. Este hombre salvó a una perra preñada de la basura y ahora está ayudando a que nazcan sus cachorros. Eso es amor. El video fue compartido, dado me gusta y comentado por personas que Pedro ni siquiera conocía. Los mensajes iban desde elogios, solicitudes de actualizaciones y ofertas de ayuda. Los extraños se sintieron conmovidos por la historia de Luna. Se preocuparon. Pedro se pasó la mano por la cara, intentando procesar todo. Nunca imaginó que algo así pudiera suceder. Nunca esperó que al hacer lo que pensaba que era correcto, se convertiría en parte de algo tan grande. Miró a Luna, que dormía junto a los cachorros, ahora segura, protegida, amada, y sabía que, aunque para muchas personas era solo una historia, para él era el comienzo de algo que cambiaría su vida para siempre. Hacer lo correcto no siempre significa que todo estará bien. Pedro aprendió esto de la manera más difícil en los días siguientes. El alivio de haber salvado a Luna y a sus cachorros pronto dio paso a una realidad abrumadora. Era imposible no apegarse a esa pequeña familia que ahora era parte de su vida, pero sabía que no podía conservarlos a todos. Su corazón estaba pesado con esta certeza. Nunca había sentido algo tan fuerte, una conexión que parecía haber surgido de la nada y al mismo tiempo ya era parte de quién era. Pero, por mucho que quisiera mantener a cada uno de esos pequeños seres a su lado, la vida no funcionaba así. Las facturas no se esperaban. Su salario apenas cubría sus gastos mensuales. El pequeño espacio en el que vivía ya no era suficiente para él, y mucho menos un perro y una camada de cachorros que crecían cada día. Luna se estaba recuperando lentamente, recuperando sus fuerzas y sus ojos más vivos que nunca. Pero los cachorros necesitaban algo más que cariño y protección. Necesitaban hogares, dueños que pudieran ofrecer todo lo que Pedro sabía que nunca podría dar. Y esa fue la parte más difícil. El primer intento de encontrar un hogar comenzó esperanzadamente. Tomó fotografías capturando a los pequeños acostados juntos, con sus barrigas redondas y sus ojos recién abiertos explorando el mundo con curiosidad. Escribió un breve texto hablando sobre el rescate de Luna, diciendo que esos cachorros eran especiales y merecían una nueva oportunidad. Lo compartió en las redes sociales, pidió ayuda a sus amigos y difundió la noticia lo mejor que pudo. Los primeros días transcurrieron sin respuesta. Pedro intentó no preocuparse. Quizás era solo cuestión de tiempo, pero a medida que le llegaban los mensajes y todos decían lo mismo, son hermosos, pero no puedo. Tenía muchas ganas, pero ya tengo otros perros. Le preguntaré a alguien. Empezó a sentir un peso en el pecho. La emoción inicial se convirtió en frustración y luego en miedo. ¿Y si nadie lo quisiera? ¿Y si, después de todo, terminaran sin destino? Probó en refugios y se puso en contacto con personas que conocía en la ciudad. Las respuestas fueron siempre las mismas. Atestado. Los cachorros tienen más posibilidades de ser adoptados, pero la mayoría no puede aceptar más perros por el momento. Comenzó a darse cuenta de algo en lo que nunca antes se había detenido a pensar. Por cada cachorro que alguien rescataba y trataba de encontrar un hogar, había cientos, tal vez miles, en la misma situación. ¿Cuántos perros había ahí afuera, invisibles, esperando un hogar que nunca llegaría? La incertidumbre empezó a carcomerlo de adentro hacia afuera, una inquietud constante que lo acompañaba en cada mirada que lanzaba a los cachorros, ahora más activos, jugando inocentemente sin tener la menor idea de lo que les esperaba. ¿Qué harías si nadie apareciera? El pensamiento lo perseguía, le oprimía el pecho cada vez que miraba a Luna, quien los observaba con el mismo instinto protector de una madre que haría cualquier cosa por sus hijos. Retener a todos era imposible, lo sabía, pero saberlo no hacía que la decisión fuera más fácil. Su casa era pequeña, sus recursos escasos, y por mucho amor que hubiera, no alcanzaba para pagar las cuentas, no llenaba los frascos de comida, no garantizaba un futuro digno para cada uno de ellos. Pero la idea de llevarlos a un refugio era asfixiante. Trató de alejar el pensamiento, trató de ignorar la posibilidad, pero regresaba cada vez que los miraba durmiendo juntos,
sus pequeños cuerpos respirando pacíficamente, seguros, sin saber que esa seguridad podría no durar para siempre. Imaginarlos lejos, encerrados en una perrera estrecha, rodeados por docenas de otros perros desesperados por atención, le hizo estremecerse. ¿Y si nadie los adoptara? ¿Qué pasaría si pasaran semanas, meses, tal vez años, esperando un hogar que nunca llegaría? ¿Y si el tiempo los convirtiera en un rostro más olvidado entre tantos otros, compitiendo por un afecto que no siempre llegaba? La desesperación crecía poco a poco, silenciosa, pesada, un peso invisible que se acumulaba sobre sus hombros, dejándolo exhausto. Cada día que pasaba sin una respuesta positiva era un golpe, un cruel recordatorio de que tal vez no tuviera otra opción, que por mucho que lo intentara, había limitaciones que no podía ignorar. Los mensajes que recibía siempre seguían el mismo patrón. «Qué bonito, pero no puedo. Le preguntaré a alguien. Quizás más tarde». Pasó el tiempo y nada cambió. Los cachorros crecieron. El espacio parecía cada vez más pequeño. Quizás el destino ya había decidido por él. Tal vez ese fue el plan desde 1900, el principio, y simplemente se estaba tomando el tiempo para aceptarlo. Pero en el fondo, había una voz dentro de él que se negaba a ceder, un impulso que le impedía simplemente entregar a esos pequeños a un futuro incierto. Miró a Luna, a sus ojos, a la forma en que confiaba en él sin dudarlo, y sintió un nudo en la garganta. Lo había prometido. Había mirado a esa perra, débil y abandonada, y se había dicho a sí mismo que haría todo lo posible para que ella y sus cachorros tuvieran un futuro mejor. Pero ¿y si a pesar de todo lo posible no fuera suficiente? A veces, cuando todo parece perdido, cuando el cansancio pesa sobre tus hombros y el mundo se cierra en dudas, la vida encuentra la manera de sorprenderte. Pedro había dormido poco esa noche. La idea de que tal vez no sería capaz de cumplir su promesa lo consumía. Cada vez que cerraba los ojos veía a los cachorritos, pequeños, indefensos, jugando sin saber que su futuro aún era incierto. ¿Qué más podrías hacer? ¿A dónde más recurrir? Luchó contra el abrumador sentimiento de impotencia, tratando de no ceder a la idea de que tal vez el destino lo estaba obligando a tomar una decisión que no quería tomar. Pero entonces, algo sucedió. El insistente sonido del teléfono lo despertó. Todavía un poco perdido entre el cansancio y la realidad, lo cogió parpadeando varias veces antes de poder leer la pantalla. Un número desconocido. Su corazón dio un pequeño salto, como si, sin explicación, ya supiera que ese momento cambiaría todo. Él respondió vacilante y al otro lado de la línea se presentó una voz femenina, firme pero gentil. Era de una ONG protectora de animales. La mujer habló con un tono cálido pero directo. Dijo que había visto la historia de Luna en internet, que el video de su rescate había tocado a mucha gente y que estaban dispuestos a ayudar. Pedro permaneció en silencio por un momento, procesando aquellas palabras que parecían irreales. La ayuda que tanto deseaba, que casi no se atrevía a pedir, estaba llegando a él. La ONG no solo quería brindar un tratamiento adecuado a Luna, asegurando que se recuperara completamente de la desnutrición y el estrés del embarazo, sino que también ayudaría a encontrar hogares responsables para cada uno de los cachorros. El alivio fue inmediato, pero al mismo tiempo, una oleada de emoción lo invadió. Peter no era alguien acostumbrado a recibir ayuda. Siempre fue el tipo de persona que se las arreglaba, que llevaba sus propias cargas sin esperar a que el mundo le facilitara el camino. Pero en ese momento, sentado en el suelo junto a Luna, con los cachorros acurrucados contra el cálido cuerpo de su madre, se dio cuenta de que, por primera vez, desde que todo empezó, no estaba solo en esta lucha. Mientras la mujer le explicaba los detalles y le decía que un equipo podría acudir a él al día siguiente para evaluar a Luna y a los cachorros, Pedro sintió que se le quitaba un peso de encima. Miró al perro, que ahora lo observaba con esos ojos profundos, llenos de silenciosa comprensión. Él nunca había hablado en voz alta sobre su miedo a no poder protegerlos, pero tal vez ella lo sabía. Quizás siempre lo supe. Cuando terminó la llamada, Pedro se quedó allí, sosteniendo el celular entre sus dedos, sintiendo una mezcla de alivio y nerviosismo. Quería creer que ahora todo estaría bien,
que la tormenta había pasado, pero aún quedaba camino por recorrer. Luna confiaba en él, y ahora, más que nunca, sabía que necesitaba confiar en lo que vendría. La mañana siguiente, cuando llegó el equipo de la ONG, Luna permaneció tranquila, como si de alguna manera entendiera que estas personas estaban allí para ayudarla. Los cachorros, curiosos y despreocupados, se acurrucaron sobre la manta improvisada mientras eran evaluados cuidadosamente. Los veterinarios confirmaron lo que Pedro ya sospechaba. Luna necesitaría seguimiento para recuperar completamente su salud. Pero a pesar de todo, ella era una guerrera. Su cuerpo había sufrido, pero su espíritu permaneció intacto. Mientras Pedro observaba a esos profesionales atendiéndola con la delicadeza que siempre mereció, sintió una opresión diferente en el pecho. Ya no era solo preocupación, era un cariño profundo, un deseo genuino de que de ahora en adelante Luna nunca más necesitara sentir miedo, hambre o soledad. Los cachorros fueron registrados en el programa de adopción responsable de la ONG. A los pocos días empezaron a aparecer interesados, personas que siguieron la historia en las redes sociales, conmovidas por el rescate, queriendo darle un hogar a esos pequeños seres que habían comenzado su vida rodeados de desafíos, pero que ahora tenían una nueva oportunidad. Pedro observó cada etapa del proceso con una mezcla de alegría y melancolía. Sabía que era lo mejor para ellos, sabía que encontrarían familias amorosas, que crecerían seguros y protegidos, pero la idea de decir adiós le oprimía el pecho. Ya había pasado mucho tiempo pensando que no podría encontrarles un hogar, y ahora cuando eso finalmente sucedió, se dio cuenta de que una parte de él quería mantenerlos allí por un tiempo más. Luna, sin embargo, pareció entender mejor que él. Cada vez que un cachorro se marchaba, ella observaba, tocándoles suavemente con la nariz, como diciendo que todo estaba bien, que ese era su viaje. Pedro vio su amor en cada despedida. No lloró, no buscó a los pequeños que se iban. Ella se limitó a mirarlo, como si supiera que él también necesitaba algo de esa fuerza silenciosa para seguir adelante. Pasaron los días y la casa de Pedro, antes llena de pequeños ladridos y caos, se volvió más tranquila. Poco a poco, los cachorros fueron partiendo, uno a uno, hacia sus nuevos hogares. Y luego, solo quedaron él y Luna. La miró a ella, al perro que había aparecido inesperadamente en su vida y que, sin decir una palabra, transformaba todo a su alrededor. Ella había sido rescatada por él, pero al final, tal vez hubiera sido al revés. Algunas historias no terminan simplemente cuando todo parece estar bien. A veces continúan de maneras inesperadas, trayendo consecuencias que nadie imaginaba. Pedro sabía que Luna y sus cachorros estaban a salvo ahora. Cada uno de los pequeños había encontrado un hogar, y ella, después de todo, permaneció a su lado, como si supiera que ese sería siempre su destino. Pero había algo que aún permanecía en su mente, algo que no podía ignorar. El hecho de que Luna no debería haber pasado por nada de esto. Alguien la descartó como si su vida no tuviera valor. Alguien tomó la cruel decisión de dejarla morir sin siquiera mirar atrás. Pedro nunca había pensado mucho en la justicia cuando se trataba de animales abandonados. Siempre supe que esto pasaba todo el tiempo, que las calles estaban llenas de perros y gatos que nadie quería, que muchos pasaban hambre y frío hasta que sus cuerpos no aguantaban más. Pero ahora era diferente. Ahora tenía un nombre, un rostro, una historia real que vivió de cerca. Vio la expresión del rostro de Luna esa fría noche, vio el peso del cansancio en su cuerpo, vio su resistencia silenciosa, incluso cuando todo decía que no podía hacerlo. Y ahora, sabiendo en qué se había convertido, sabiendo qué madre increíble era para esos cachorros y la leal compañera en la que se había convertido para él, algo dentro de él se negaba a aceptar que quienquiera que hiciera esto simplemente seguiría adelante sin consecuencias. Fue entonces cuando una conexión cambió todo. La misma ONG que ayudó a Luna y sus cachorros estuvo monitoreando su recuperación y decidió llevar el caso adelante. Con la repercusión que la historia cobró en Internet, algunas autoridades se interesaron y pronto se abrió una investigación. Pedro no sabía si esto llevaría a algo concreto,
pero sintió un profundo alivio al darse cuenta de que, esta vez, alguien estaba dispuesto a mirar esta historia no como un caso más de abandono, sino como un crimen, porque eso es lo que era. La policía comenzó a buscar imágenes de las cámaras de seguridad en el área donde se encontró a Luna. Se entrevistó a algunas personas. Vecinos cercanos al lugar dieron declaraciones y pronto surgió una pieza importante. En uno de los registros se ve a una persona deteniendo un automóvil, bajándose con algo en brazos y dejándolo entre las bolsas de basura antes de alejarse sin mirar atrás. El corazón de Pedro se hundió al imaginar que ese algo era Luna, sola, débil, a punto de dar a luz, pero aún siendo descartada como si su vida no tuviera valor. Los días siguientes trajeron una ola de discusiones sobre el abuso y el abandono de animales. La gente empezó a compartir sus propias historias, demostrando que Luna no era un caso aislado. El debate creció. La ONG aprovechó esta visibilidad para fomentar la adopción, concienciar sobre la responsabilidad de tener un animal y demostrar que, por cada Luna, había miles de perros más esperando una oportunidad que quizás nunca llegaría. Pedro, que nunca había imaginado que algo tan grande podría surgir de esa noche, cuando decidió tomar a Luna en sus brazos y llevarla a casa, se encontró en el centro de algo más grande que él. Ya no se trataba solo de ella. Estos eran todos los perros y gatos que todavía estaban afuera. Se trataba de cambiar la forma en que la gente veía vidas que durante tanto tiempo habían sido ignoradas. La investigación aún estaba en curso, pero algo ya estaba claro. Luna ya no era solo una víctima del abandono. Ella era un símbolo de resiliencia, de amor, de todo lo que los animales tienen para ofrecer, incluso cuando los humanos les fallan. Pedro la miraba todos los días y sabía que, independientemente de lo que pasara después, su historia ya había cambiado el mundo de alguna manera, aunque fuera solo un poco, incluso si fuera suficiente para salvar al siguiente cachorro que estuviera al borde del olvido. Algunas despedidas no son el final, son solo el comienzo de algo más grande. Pedro lo sabía, pero aún extrañaba la energía que antes llenaba su hogar. El silencio era diferente ahora. No era triste, pero llevaba un vacío peculiar. Donde antes había pequeños ladridos, tropezones torpes y carreras por la habitación, ahora solo había la quietud de una nueva fase. Sabía que había hecho lo correcto. Sabía que cada cachorro había encontrado un hogar donde sería amado, pero aún así, a veces, miraba los rincones donde solían acurrucarse y sentía una ligera opresión en el pecho. Los días pasaron más rápido de lo que imaginaba. Entre el trabajo, la rutina y el cuidado de Luna, el tiempo pasó sin que él se diera cuenta. Todavía se estaba acostumbrando a tenerla cerca, a llegar a casa y no ser recibido por una explosión de energía de los pequeños, sino por una mirada tranquila y un movimiento suave de la cola como diciendo que sí, ahora se pertenecían el uno al otro. Luna pareció entender todo. Su actitud era serena, como si siempre hubiera estado ahí, como si este hubiera sido su hogar desde el principio. Fue una tarde cualquiera, mientras organizaba algunas cosas, que Pedro recibió una notificación en su celular, un mensaje con una foto adjunta. Desbloqueó la pantalla, tomándose su tiempo, pero tan pronto como vio la imagen, su corazón inmediatamente se calentó. Era uno de los cachorros, más grande, más fuerte, jugando en el patio trasero de su nuevo hogar. Los ojos aún llevaban ese brillo curioso, el mismo que veía todos los días mientras crecían bajo el cuidado de Luna. Antes de que pudiera procesarlo por completo, llegó otro mensaje, y otro. Una a una fueron apareciendo las fotos, cada uno de los cachorros en su nuevo hogar, cada uno de ellos ahora parte de una familia, diferentes colores de sofás, amplios patios, camas acogedoras, juguetes dispersos. Pero lo que realmente importaba era la mirada de cada uno. Ninguno de ellos estaba triste, ninguno parecía perdido o confundido. Estaban felices, estaban donde se suponía que debían estar. Pedro sintió que lentamente se formaba una sonrisa. Un alivio genuino se apoderó de él, disolviendo cualquier rastro de incertidumbre que aún pudiera quedar. Era un sentimiento profundo y silencioso que no necesitaba palabras para entenderse. Sostuvo su celular en sus manos.
mirando aquellas fotos que eran la prueba de que todo valía la pena, que cada noche de insomnio, cada duda aplastante, cada momento de miedo había conducido a este desenlace. Los cachorros estaban bien, fueron amados, ahora eran parte de algo más grande. Tomándose su tiempo, dejó su celular y se volvió hacia Luna, quien descansaba plácidamente en su improvisada cama junto al sofá. El tiempo le había hecho bien. Su cuerpo, una vez delgado y debilitado, ahora mostraba una nueva vitalidad. Su pelaje, antes opaco y áspero, ahora brillaba en la suave luz de la habitación. Pero más que eso, había algo diferente en ella, una paz que nunca antes había estado allí. Luna levantó la cabeza lentamente, moviendo ligeramente las orejas, atenta a su más mínimo movimiento, como si supiera que ese momento era especial. Sus ojos marrones se encontraron con los de él, y en ese momento Pedro sintió una conexión tan pura que casi pareció escuchar sus pensamientos. No preguntó, no se preocupó, solo esperó, pacientemente, como si sintiera que había algo que decir. Se agachó a su lado y deslizó la mano con cuidado detrás de sus orejas, sintiendo la suavidad de su cálido y ahora saludable pelaje. El simple toque hizo que Luna suspirara suavemente, entrecerrando los ojos en un gesto de consuelo. Pedro sintió que se le encogía el corazón. Ella se lo merecía todo. Por un momento se quedó allí, sintiendo su respiración tranquila, absorbiendo la serenidad de ese momento. Luego, con una ligera sonrisa en los labios, murmuró suavemente, como si estuviera compartiendo un secreto. «Tus bebés están bien, amigo mío». Luna parpadeó lentamente, como si asimilara cada palabra. No hubo sorpresa ni inquietud, solo una comprensión profunda, una aceptación silenciosa de la verdad que Peter acababa de decir. Respiró hondo y, sin apresurarse, meneó suavemente la cola. Fue un movimiento pequeño, pero lleno de significado. No fue euforia ni emoción, era algo más profundo, un gesto de reconocimiento, de gratitud, de amor pacífico y absoluto. No había miedo en sus ojos, no había ninguna duda, solo asegurándome de que todo fuera exactamente como debería ser. Ella no necesitaba mirar más, finalmente estaba en casa. Durante ese tiempo, Pedro sintió como si llevara un peso invisible sobre sus hombros, algo que le oprimía el pecho cada vez que intentaba encontrar la paz en los días siguientes. El silencio de la casa, antes acogedor, ahora parecía un recordatorio constante de lo que no podía hacer. Los cachorros estaban en hogares seguros, eso lo sabía, pero ¿por qué el dolor de la separación todavía ardía tan profundamente? Intentó con todas sus fuerzas racionalizar, convencerse de que había hecho lo correcto, de que no había alternativa, de que les había dado a cada uno de ellos una oportunidad que nunca podría haberles dado. Pero la verdad era una cuchilla afilada que se clavaba en su mente cada vez que se permitía pensar demasiado. Se sintió débil, pequeño, casi insignificante comparado con la implacable realidad que lo rodeaba. Un hombre que no podía mantener a sus seres queridos a su lado. ¿Qué clase de hombre era ese? Miró a Luna y encontró en ella una mirada de gratitud, una confianza inquebrantable, pero eso no fue suficiente para silenciar la voz interior que lo atormentaba. Había prometido protegerlos, pero al final se vio obligado a dejarlos ir. ¿Eso lo convirtió en un fracaso? Los días se fueron alargando y poco a poco empezó a evitar ciertas cosas. Evité mirar los rincones de la casa donde solían dormir los cachorros amontonados, unos encima de otros. Evité recordar el sonido de sus patas golpeando el suelo y, sobre todo, evitaba su propio reflejo en el espejo. No quería enfrentar la expresión cansada, la sombra de arrepentimiento en los ojos, la expresión demacrada de alguien que sentía que había fracasado, a pesar de que había hecho lo mejor que podía. Las madrugadas eran las peores. Cuando el mundo quedó en silencio y él se acostó a descansar, sus pensamientos lo encontraron. Se preguntó qué hubiera pasado si tuviera más dinero, más espacio, más condiciones. ¿Me los habría quedado todos? ¿Les habría dado una vida mejor? El nudo en mi garganta volvía cada vez, apretándose más, asfixiándose más. Intentó aferrarse a la realidad, recordar que los cachorros estaban bien,
pero la verdad era que una parte de él nunca los dejaría ir. Pasó el tiempo. Unas semanas más tarde, la rutina se había vuelto un poco más llevadera. Luna todavía estaba allí, una presencia silenciosa que parecía saber exactamente cuando necesitaba compañía sin tener que pedírsela, pero algo dentro de él todavía pesaba mucho. No habló de eso con nadie, pero aparentemente la gente se dio cuenta. Entonces, un día, sonó el teléfono. Pedro respondió sin esperar nada, sin imaginar que esa llamada cambiaría todo. Del otro lado se presentó una voz familiar. Era el equipo de la ONG que había ayudado a Luna y sus cachorros, pero esta vez no quisieron hablar de adopciones ni de campañas. Querían hablar de él. Pedro frunció el ceño sin entender de inmediato. La mujer al otro lado de la línea empezó a hablar de cómo habían seguido su historia desde su rescate, de cómo habían visto su compromiso, su cuidado instintivo hacia los cachorros, su conexión natural con los animales. Dijeron que tenía algo raro, algo que no se puede aprender en cursos ni libros, algo que venía de dentro, un regalo, y por eso quisieron ofrecerle una oportunidad. Peter escuchó, sin saber si respiraba correctamente. Tenían un lugar disponible, un verdadero trabajo, un salario mejor que el que ganaba, un trabajo que no solo aliviaría sus problemas económicos, sino que también le daría un propósito. Podría ayudar a otros perros como Luna, podría marcar la diferencia en formas que nunca creyó posibles. Por unos momentos no pudo hablar. Las palabras parecían atascadas en su garganta, atrapadas entre la sorpresa y la emoción que se acumulaba demasiado rápido. Pero luego vino la parte que lo desarmó por completo. La mujer explicó que todo esto solo fue posible gracias a que se había realizado una campaña online a su nombre. Las personas que siguieron la historia de Luna, que vieron su dedicación, que sintieron su dolor, incluso sin conocerlo, personalmente se habían unido para garantizar que tuviera una oportunidad. Personas que vieron algo en él que quizás él mismo no pudo ver. Pedro cerró los ojos por un momento, tratando de contener la ola de sentimientos que lo invadió. Alguien le creyó, y ahora por fin tendría la oportunidad de empezar de nuevo. El tiempo tiene una curiosa manera de transformar las cosas. Lo que alguna vez fue incertidumbre y miedo, ahora se convirtió en parte de una historia más grande. Un viaje que Pedro nunca imaginó vivir. Habían pasado meses desde aquel primer día, desde el momento en que tomó a Luna entre sus brazos y decidió que, de alguna manera, cambiaría su destino. Ahora, al mirarla recostada en su cama, completamente tranquila, mirando la calle a través de la ventana con la tranquilidad de quien sabe que pertenece a algún lugar, Pedro sintió algo nuevo, algo que iba más allá del alivio, más allá del agradecimiento. Sintió que todo había sucedido exactamente como debería. La vida había seguido su curso. Los cachorros estaban bien, cada uno creciendo en su propia casa, rodeados de amor y seguridad. Pedro todavía recibía fotos de vez en cuando, pequeños registros de alegría silenciosa. Los cachorros que alguna vez fueron frágiles, indefensos, ahora corrían por los patios traseros, jugaban con los niños y dormían en mullidos sofás. Tenían una vida que él nunca podría haberles dado, y saber eso era un consuelo mayor que cualquier otra cosa. Pero hubo algo que no esperaba, algo que hizo que su corazón se acelerara cuando vio el mensaje parpadeando en la pantalla de su celular. Los nuevos dueños de los cachorros habían hablado y surgió una idea sencilla, pero que tenía un peso enorme. ¿Y si organizaran una reunión? ¿Y si, por un día, esos pequeños que Luna trajo al mundo pudieran volver a unirse? ¿Y si pudiera verlos una vez más? Pedro se quedó quieto, mirando la pantalla de su celular, procesando la idea. Nunca había pensado en eso. Siempre pensó que, tras la adopción, cada uno seguiría su camino, que la despedida había sido definitiva. Pero ahora, la posibilidad de reunir a esa familia, aunque fuera por un día, hacía que algo dentro de él se sintiera cálido. Miró a Luna, quien seguía acostada, pero ahora lo observaba con esa expresión atenta, como si supiera que algo estaba pasando. Sin dudarlo, respondió al mensaje. Los días siguientes estuvieron llenos de una expectativa que no podía explicar. Los dueños de los cachorros fijaron una fecha y,
Eligieron un lugar donde todos pudieran reunirse, un parque grande, con espacio suficiente para que pudieran correr libremente, para que el reencuentro se produjera de la forma más natural posible. Pedro pasaba sus días imaginando cómo sería. ¿Luna los reconocería? ¿La recordarían los cachorros? Habían crecido, eran más grandes, más fuertes. ¿Existía todavía ese vínculo que parecía tan inquebrantable? Llegó la mañana de la reunión y Pedro sintió mariposas en el estómago mientras le ponía el collar a Luna. Parecía emocionada, sin saber exactamente a dónde iban, pero con esa sutil emoción de alguien que sabe que algo especial estaba por suceder. El camino hacia el parque fue silencioso pero lleno de anticipación. Pedro realmente no sabía qué esperar, pero una cosa era segura: este sería un momento inolvidable. Cuando llegaron, los vio. Los dueños ya estaban allí, esparcidos por el césped, y alrededor de ellos, los cachorros. Ya no eran tan pequeños, ya no tenían ese aspecto torpe de recién nacido, pero aún así, Pedro los reconoció de inmediato. Eran hermosos, sanos, felices. Era extraño pensar que un día estaban juntos, todos durmiendo sobre la misma manta improvisada, dependiendo de Luna para todo. Ahora corrían por el parque con la alegría despreocupada de quien nunca había conocido el peso del abandono. Luna se detuvo. Su cuerpo se tensó por un segundo, sus ojos enfocados en la escena frente a él. Pedro sintió que su respiración cambiaba. Su cola bajaba ligeramente como si intentara entender lo que estaba viendo. Y entonces sucedió algo mágico. Uno de los cachorros la vio. El cuerpo se detuvo a mitad de la carrera, las orejas erguidas y la cola empezó a moverse vacilantemente. Y luego, como si algo dentro de él reconociera esa presencia, se lanzó hacia ella. Los demás se dieron cuenta poco después. Uno a uno, empezaron a correr, al principio lentamente, luego más rápido, hasta que todo el grupo fue avanzando por el césped, ladrando, saltando, con tanta emoción, que Pedro sintió un nudo en la garganta. Luna se quedó quieta por un segundo, como si su cerebro se estuviera tomando tiempo para procesar lo que estaba sucediendo, y entonces su cola empezó a moverse, primero lentamente, luego más rápido, hasta que todo su cuerpo se movió, como si no pudiera contenerse ante tanta emoción. Dio un paso adelante, luego otro, y cuando el primer cachorro la alcanzó, todo encajó en su lugar. El pequeño acercó su nariz a la de ella, un instante de reconocimiento, un segundo donde todo pareció detenerse. Y luego Luna le lamió la cara, su cola se agitó con felicidad. El resto del grupo pronto se agolpaba a su alrededor, cada uno tratando de llamar su atención, empujándose unos a otros, chocando unos con otros, ladrando de alegría. Pedro observó la escena sin palabras. El tiempo parecía haber pasado para ellos. No importaba que hubieran pasado meses, que cada uno hubiera seguido un camino diferente. El instinto, el amor, el vínculo que habían construido seguía ahí intacto. Fue como si, por un momento, todos hubieran regresado a esa pequeña casa, a esa primera noche de vida, donde lo único que tenían era el uno al otro. Luna no intentó elegir un favorito, no separó a uno de los demás, les prestaba atención a todos, olfateaba, lamía, se inclinaba para jugar, como si fuera la misma madre de antes, como si nunca se hubieran ido. Los cachorros, ya crecidos, seguían rodando por el suelo a su alrededor, buscando todavía su cariño con la misma devoción que antes. Pedro sintió un calor diferente en su pecho. Fue un momento que nunca supo que necesitaba ver, algo que cerró un ciclo que nunca imaginó que estuviera abierto. Luna estaba feliz, sus cachorros estaban felices, y él, por primera vez en mucho tiempo, sintió que todo estaba exactamente donde debía estar. La reunión duró horas, pero pareció pasar en un abrir y cerrar de ojos. Cuando el sol comenzó a ponerse y cada dueño llamó a su cachorro a casa, Pedro se dio cuenta de que no había tristeza en ese momento. Luna los vio irse, pero no mostró angustia. A ella no le faltaba nada. Ella ya sabía que estaban bien, ya sabía que cumplía con su papel. Al regresar, Pedro la miró y sonrió. Luna estaba agotada, recostada en el asiento del automóvil, respirando profundamente y con los ojos llenos de cansancio.
Pero antes de quedarse dormida, volvió el rostro hacia él, meneó la cola por última vez y cerró los ojos. Estaba en paz. Finalmente supo que su familia estaba a salvo. Y ahora, más que nunca, sabía que su lugar estaba a su lado. Algunas historias comienzan en la oscuridad, en lugares donde la esperanza parece imposible, donde la soledad se arrastra como una pesada sombra y el destino parece ya estar escrito. Pero hay algo en los perros, algo que trasciende la lógica, algo que les hace seguir creyendo incluso cuando todo a su alrededor dice que no hay salida. Luna no supo lo que era el abandono hasta que lo sintió en su propia piel. No supe lo que era ser descartado hasta que estuve rodeado de basura, invisible para el mundo. Pero incluso en ese momento, incluso cuando su cuerpo estaba débil, cuando su corazón latía lentamente y sus ojos ya no tenían fuerzas para suplicar, algo dentro de ella se resistió, porque los perros son así, no se dan por vencidos. Luna demostró que cada vida importa, incluso cuando el mundo intenta decirle lo contrario. Si fuera por las personas que la abandonaron, su historia habría terminado ahí, antes de que sus cachorros vieran la luz del día. Pero el amor tiene una curiosa manera de cambiar lo que parecía inevitable. Una sola persona que se negó a ignorarla fue suficiente para reescribir su destino. Un solo gesto bastaba para demostrar que no era un perro callejero más, un número más en una estadística invisible. Ella era Luna, y su vida valió la pena. Los perros nunca nos abandonan, incluso cuando el mundo les da la espalda. Ellos esperan, ellos perdonan, siguen amándose incluso después de haber sido heridos, confían, incluso después de haber sido traicionados. Quizás por eso sus historias nos conmueven tanto, porque en los ojos de un perro hay una pureza rara, una ausencia de juicio, un amor que no exige nada a cambio más que un poco de cariño y respeto. El viaje de Luna no se trató solo de supervivencia, se trataba de transformación, sobre la fuerza invisible que existe en los pequeños actos de bondad, sobre el impacto que una sola decisión puede tener en la vida de alguien, y, sobre todo, del amor que no conoce barreras, que no necesita palabras para entenderse. ¿Cuántos perros como Luna siguen ahí afuera esperando que alguien los vea? ¿Cuántos fueron descartados, ignorados, tratados como si sus vidas no tuvieran valor? ¿Cuántos todavía miran a cada persona que pasa con la ingenua esperanza de que esta vez alguien se detenga? Puede que no seamos capaces de cambiar el mundo entero, pero siempre podemos cambiar el mundo de alguien. Siempre podemos ser la diferencia entre el olvido y la salvación, entre el miedo y el amor, entre la oscuridad y una nueva oportunidad. Luna fue arrojada a la basura, pero su historia no terminó ahí, porque la vida, cuando encuentra el amor, siempre encuentra la manera de empezar de nuevo. Historias como la de Luna nos recuerdan el poder del amor y la importancia de nunca ignorar a quienes nos necesitan. Así como tú seguiste cada momento de este viaje, otras personas también pueden conmoverse y aprender de esta historia. El simple gesto de dejar un me gusta y suscribirse consigue que más personas tengan acceso a este tipo de contenidos, creando una cadena de empatía y transformación. Comentario: creo en el amor a los perros para demostrar que nunca estarán solos. Y ahora, si esta historia te conmovió, espera a ver lo que viene después. El siguiente vídeo ya está en pantalla y trae un giro aún más sorprendente. No querrás perdértelo.